下午我们一起来学习怎么样成为一个属灵的人。 Esta tarde vamos a hablar de cómo convertirnos en una persona espiritual. 请看马太福音第5章。 Veamos el libro de Mateo, capítulo 5. 马太福音第5章 Mateo, capítulo 5, 第3节。 versículo 3. 马太福音第5章第3节。 Mateo, capítulo 5, versículo 3. 虚心的人有福了，因为天国是他们的。属神的人将来要承受神所应许天国的产业。 Las personas que creen en Dios van a gozar del reino celestial. 在这里告诉我们说，在心灵里面自己认为很贫穷的人有福气了，因为天国是他们的。 Acá dice que las personas que se creen pobres espiritualmente son bienaventuradas porque el reino de los cielos es de ellos. 所以我们走在这条要通往永生的道路上面，我们的目的是要得到天国。 Por eso nuestro objetivo en esta vida es obtener el cielo. 我们的目的是要承受神所为我们预备将来永远的产业。 Lo que Dios quiere es que nosotros disfrutemos del premio al final de nuestra vida. 主耶稣在山上告诉当时的门徒，基督徒应有的品德。 Jesús en el monte le dijo a sus discípulos cuáles son las cualidades que debían tener. 在这8项当中，第1项开始就告诉我们说，我们要自己认为心里面很贫穷。 De estas 8 cualidades, la primera es ser pobres de espíritu. 因为神是富足的。 Porque Dios es rico. 当人认为自己很贫穷的时候， Cuando una persona cree que es pobre 来到神的面前， y viene delante de Dios, 神的富足要填满我们的不足。 la riqueza de Dios va a llenar nuestro vacío. 所以主耶稣一开口告诉他的门徒，我们在神面前要认为我们什么都没有。 Por eso acá Jesús dice que tenemos que considerar que no tenemos nada. 然后主的恩典要让我们变成我们什么都有。 Entonces la gracia de Dios nos va a llenar. 请看列王记下， Veamos Segundo de Reyes. 列王记下 Segundo de Reyes, 第4章 capítulo 4, 第1节。 versículo 1. 列王记下第4章第1节。 Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. 有一个先知门徒的妻子哀求以利沙说：“你仆人我丈夫死了，他敬畏神，是你所知道的。现在有债主来要娶我2个儿子做奴仆。”第3节。 3. 以利沙问他说：“我可以为你做什么呢？你告诉我，你家里有什么？”他说：“婢女家中除了1瓶油之外，没有什么。”在这里记载着，以利沙先知他的门徒当中有一个人死了。 Acá dice que una persona había muerto, 留下了孤儿跟寡妇， dejando a su esposa y 2 hijos. 有债主来要他，跟他们要债。 Un acreedor vino a pedir lo que le debían, 他什么都没有， pero no tenía nada la 所以 esposa. 债主要把他2个儿子抓去当做奴仆来抵债。 Es por eso que el acreedor quería llevarse a sus 2 hijos para ser siervos. 这个先知门徒的妻子，她找对了地方。 Esta mujer, esta viuda, encontró la persona correcta. 她有困难， Ella tenía un problema. 她来找先知。 Vino a buscar al profeta. 今天我们在生活上，在世上日子，我们需要依靠。 Nosotros en nuestras vidas en el mundo necesitamos un apoyo. 如果找对了依靠，是我们的福气。 Si nosotros encontramos el apoyo real, entonces somos bienaventurados. 如果找错了，我们是白找。 Si nosotros nos equivocamos, entonces será una pena. 这个寡妇来到先知的面前， Esta mujer vino delante del profeta. 她只告诉先知，我现在的境况是怎么样子。 Solo le dijo al profeta cuál era su situación. 先知马上就出现了怜悯的心，问他说：“我能够为你做什么？” Pero el profeta le dijo con un corazón de compasión qué es lo que debía hacer. 事实上，先知告诉他说：“我可以帮你。” Este profeta dijo que podía ayudarla. 所以他就问这妇人说：“你家里有什么东西 Entonces le dijo, ¿qué tienes en tu casa?？” 这妇人说：“家中除了1瓶油以外，什么都没有。” Entonces le dijo que salvo un frasco de aceite no tenía nada más. 先知就告诉他说：“你去你的邻居，去把所有的空瓶子都借来。” Por eso el
profeta le dijo que vaya a pedir frascos vacíos a sus vecinos. 这是一个在旧约时代很有名的故事。 Esta es una historia muy famosa de la antigüedad. 先知跟他说：“你要多借，越多越好。 El profeta le dijo que tenía que pedir cuanto más podía. ”然后告诉他：“你就把门关上，用你那一瓶油，不断的把这些空瓶子倒满。 Tenía que cerrar la puerta de su casa y llenar todas estas vasijas. ” 我们看第6节， Veamos el versículo 6. 器皿都满了，他对儿子说：“再给我拿器皿来。”儿子说：“再没有器皿了。”油就止住了。第7节， 7. 妇人告诉神人说：“你去卖。”妇人告诉神人，神人说：“你去卖油还债，所剩的你和你的儿子可以靠着度日。”这是这个妇人，她完全按照先知的话去做， Esta mujer hizo tal cual como se le dijo. 因为她什么都没有， Como ella no tenía nada, 她来求先知帮助她。 ella fue a pedir al profeta por ayuda. 一个人来到先知面前要求先知帮助他，他必然相信，完全信靠先知告诉我什么我就做什么。 Es por eso que ella creyó en todas las palabras que le dijo el profeta. 今天这个也在告诉我们，当我们来到耶稣基督面前的时候， Esto nos dice que cuando hoy venimos delante de Jesús, 我们是来求主耶稣帮助我们， venimos a pedirle ayuda. 我们来求主耶稣成为我们的依靠， Le pedimos que se vuelva nuestro apoyo. 所以我们能够从主那地方得到福气，是因为主说什么我们就要做什么。 Si nosotros podemos tener bienaventuranzas de Él, es porque tenemos que obedecerle. 这个妇人就按照先知的话去做， Esta mujer hizo como le dijo el profeta. 用那一小瓶的油，一直倒到所有的空瓶子都倒满了。 Usando esta vasija de aceite, llenó todas las vasijas que tenía. 先知告诉他一句话，他做一件事情。 El profeta le dijo una cosa y ella hizo así. 所以他倒满了来问先知说：“现在我下面该怎么办？ Entonces, cuando terminó de llenar las vasijas, le preguntó al profeta qué debería hacer. 把你那些油拿去卖， Entonces, el profeta le indicó que tenía que venderlo. 用所卖的钱去还你的债。 Con el dinero recaudado, tenía que pagarle a sus acreedores. 先知给他的帮助超过这个妇人所要求的。 Y le vemos que la ayuda que obtuvo del profeta fue más allá de lo que ella imaginaba. 原来这个妇人只是因为有人来讨债，没有钱还债，来求先知帮助。 Esta mujer no tenía dinero y vino a buscar al profeta porque no podía pagar sus deudas. 先知却告诉他说：“你卖了油，还了钱以后，剩下的你可以跟你的儿子不愁吃不愁穿。” Pero acá el profeta le dijo que con la plata que le sobra puede vivir con sus hijos. 寡妇在当时的时代是一个没有依靠的人， Las mujeres viudas en la antigüedad eran personas abandonadas. 她失去了人的依靠， No tenían apoyo, 但是她没有失去对神的信心。 pero no perdió esta mujer la fe en Dios. 她有事情就来找神人。 Entonces vino a buscar al profeta. 今天我们是相信主的人， Hoy nosotros creemos en Dios. 我们相信主，就是我们凡是依靠神， Si creemos en Dios, entonces vamos a buscar ayuda en Él siempre. 所以当我们需要的时候，事实上是我们每天都需要， En realidad nosotros lo necesitamos siempre. 我们就要到主耶稣面前来， Tenemos que entonces venir delante de Dios, 向神哀求， pedirle a Dios, 顺服神的话， obedecerle. 存着空虚的心，神会。先知问他说：“你家里有什么东西 El profeta le preguntó qué tenía en su casa. 一点点的油。 Y ella respondió que tenía un poco de aceite. 所以那一点点油虽然是一点点，但是要倒出来。 Aunque es un poquito de aceite, ella tenía que volcarlo. 同样，今天也告诉我们，我们来到主耶稣的面前，我们有多少，我们要向神奉献多少。 De la misma manera, cuando tengamos, nosotros tenemos que dárselo a Dios. 我们所说的奉献不一定是钱财， Nosotros cuando hablamos de ofrendar, no hablamos solo de dinero, 乃是我们的一颗心。 sino que hablamos también del corazón. 主看我们的内心， Dios se fija en el corazón. 所以我们就看到在教会里面有很多年长的老人家， Vemos que en la iglesia muchas personas mayores, 他们从年轻一直在教会里面服侍神， que estuvieron en la iglesia desde jóvenes, 到了年纪大了， cuando tienen edad avanzada, 他知道因为年纪的关系，所以他们把一些出众的工作就交给下一代去进行。 saben que tienen que delegar los trabajos más arduos a la generación joven. 但是他心里面还有油，
pero dentro de ellos siguen teniendo aceite. 所以这些长者他们在教会里面，虽然我们看到他们是不再做一些出众的工作， Por eso, aunque vemos que estas personas ya no trabajan tanto 我们可以相信 en la iglesia, 有很多我们看不见的工作，他们是默默的在做。 sabemos que ellos trabajan por la iglesia en cosas que nosotros no vemos. 这些长者他们生活的经验告诉我们，很多的事情我们还没有经历过，他们已经都走过了。 Esto nos muestra que todas las cosas que nosotros no experimentamos todavía, estas personas mayores ya las saben. 所以有时候他们给我们一点小小的建议，一点指点，可以让我们省下要走好久的路。 Si ellos nos dan algunas indicaciones, esto puede ahorrarnos mucho camino, 特别是他们在祷告上， especialmente en la oración. 一直不断的在为神家里面祷告，为弟兄姊妹祷告。 Ellos pueden orar por los hermanos de la iglesia. 我们看不见， Nosotros no lo vemos, 但是神默默的在他们所默默的做的当中，默默的祝福他们。 pero Dios nos bendice silenciosamente. 先知问他说：“你家里有什么？” El profeta le preguntó a la mujer qué tenía en su casa. 神给我们的或许不多， Lo que Dios nos da tal vez es poco, 但是我们问问，我们从神那里领受有多少？ pero nosotros ¿cuánto tenemos de Dios? 我们要把这个带到神的面前来。 Tenemos que darle entonces esto. 神要用那一点点的油，让你的空气里全部都装满了。 Dios quiere usar esta pequeña cantidad de aceite para llenar las otras vasijas. 所以他存着空虚的心来到先知的面前， Esta mujer vino delante del profeta con un corazón vacío, 心里面渴望着神听我的祷告。 queriendo que Dios le escuchara. 但是神所赐给人出人意外的平安，却是在主里面保守我们的心怀意念。 Pero la paz que no es inesperada de Dios nos protege dentro de Cristo. 这个妇人她能够得到先知这么样大的帮助，因为她肯把那一点点的油倒出来。 Esta mujer recibió tanta gracia de Dios porque ella quiso dar todo lo que tenía. 请看哥林多后书， Veamos 2 de Corintios. 哥林多后书第8章， 2 de Corintios capítulo 8. 哥林多后书第8章， 2 de Corintios capítulo 8. 第8章12节。 Capítulo 8, versículo 12. 因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。这句话跟以利沙先知当时所帮助这个妇人，两边的话是互相印证的。 Estas palabras corresponden a las acciones de la mujer viuda. 他说：“神对我们所要求的，是按照我们所有的。 Acá dice que Dios nos pide cosas que nosotros tenemos. 很奇妙的是，我们弟兄姊妹都可以体会到，当神要我们遵行他旨意，要我们做合乎他旨意的事情的时候，他先示范给我们看。 Sabemos que Dios nos da el ejemplo cuando quiere que nosotros hagamos ciertas cosas. 他做给我们看，然后让我们去学习。 Él es el ejemplo para que nosotros podamos seguir. 他先示给我们，然后要我们用从他所赏赐的那一点来回报神的恩典。 Dios quiere que usemos esta pequeña cantidad que recibimos y sepamos devolverlo. 所以这里告诉我们说，现在是轮到我们该怎么做。 Por eso dice que nosotros ahora tenemos que saber cómo hacer. 如果我们有愿做的心， Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, 神一直看到我们的内心， Dios mira el corazón, 看到我们内心的深处跟神之间的默契。 mira el fondo del corazón y la unión que tiene con Dios. 所以说，人如果有愿意做的心，就能够蒙神悦纳，神就会悦纳我们对他的奉献。 Por eso, si nosotros estamos dispuestos, entonces Dios va a recompensarnos con eso. 这意思就是告诉我们说，我们向神奉献要献上我们所有的。 Esto también nos indica que nosotros tenemos que dar lo que tenemos. 神不是要我们从没有当中去找东西来向神奉献。 Dios no quiere buscar de entre las cosas que no tenemos para dárselo. 所以这个妇人能够把小瓶油倒出来，她就可以装满了很多大瓶的油。 Como esta mujer estaba dispuesta a vaciar su vasija de aceite, pudo llenar otras vasijas. 原来那一瓶小瓶的油是没有办法还债，也没有办法过日子的。
En realidad, esa pequeña vasija no podía devolver sus deudas y tampoco podía hacerla rica. 但是先知要他把这瓶油倒出来， Pero el profeta quería que ella diera esta pequeña vasija de aceite, 努力的去倒。 que ella lo haga con mucho esfuerzo. 这个妇人对于先知所讲的话没有一个怀疑， Esta mujer no dudó nunca en las palabras del profeta. 先知要他去借瓶子，他就去借瓶子。 Cuando quiso pedirle prestado, cuando quiso ir a pedir prestado, cuando el profeta le dijo que fuera a buscar vasijas, ella fue. 要他把油倒在瓶子里面，他就这样去做。 Cuando el profeta le dijo que llenara las botellas, ella lo hizo. 没有想到说，就这么一点点的一瓶的小油，有那么多空瓶子，怎么去倒呢？ Nadie se hubiera imaginado que con tan pequeña cantidad de aceite podía llenar las otras vasijas. 圣经告诉我们说，到神面前来的人要相信有神。 La Biblia dice que las personas que vienen delante de Dios tienen que saber que Dios existe. 先按照神的话去做，接着就会看到神的恩典。 Si nosotros hacemos según la voluntad de Dios, vamos a ver su gracia. 所以这位妇人她的信心，让她看到了神的作为。 Por eso la fe de esta mujer hizo que viera la voluntad de Dios. 所以她的小瓶油能够倒满了所有的瓶子，是因为她对先知、对神的话的信心。 Por eso que su pequeña cantidad de aceite pudiera llenar todas estas vasijas es consecuencia de su fe. 人对神的顺服，就像主耶稣所说的，把自己倒空了，成为一个虚心的人。神说，天国是他们的。 La Biblia dice que las personas que son obedientes y las personas que se vacían pueden obtener el reino de los cielos. 像这个妇人，从不去怀疑先知讲的话到底是不是合理， Como esta mujer que nunca dudó si las palabras del profeta eran buenas. 所以她的贫穷就在先知的祝福下变成富足， De esta manera, bajo la bendición del profeta, se volvió una persona rica, 因为她完全的顺服先知的话， porque estaba siempre obedeciendo sus palabras. 她就靠着先知从神那里得来的恩典，让她还了她所欠的债。 A través de esta gracia que obtuvo, ella pudo devolver todas sus deudas. 今天我们人活在世上，我们都希望大家能够富有， Nosotros en el mundo queremos ser ricos, 不要对人有所亏欠。 no queremos deberle nada a nadie. 但是圣经告诉我们说，有两件事情我们要常常以为亏欠。 Pero la Biblia dice que tenemos que pensar que somos deudores de dos cosas. 请看罗马书， Veamos el libro de Romanos. 罗马书第一章， Romanos capítulo 1. 第一章14节。 Capítulo 1, versículo 14. 罗马书第一章14节， Romanos capítulo 1, versículo 14. 无论是希利尼人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。15节， 15. 所以我情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。这里保罗他知道神选召他的目的，就是要把神的话传开。 Acá sabemos que Pablo sabe que su misión es evangelizar. 他能够负起神给他的使命，很乐意的去做。 Es capaz de dar todo lo que él puede y hacerlo. 他以为这是他欠的债， Él piensa que esto es una deuda que tiene, 所以他需要还债。 por eso necesita devolverla. 他所欠的债没有地域的分别，也没有种族的分别。 Esta deuda no tiene ninguna distinción entre razas o clases sociales. 他说，不管是聪明人、愚拙人，他都欠他们的债。 Él dice que él debe a todas las personas. 今天我们也是欠了福音的债。 Nosotros también tenemos esta deuda hoy. 主告诉我们说，我们白白的得来，要白白的舍弃。 La Biblia nos dice que si nosotros tenemos en vano, tenemos que, si tenemos 我们 sin ninguna razón, tenemos que dar también. 我们每一个人领受福音，每一个人是用钱买的， Ninguna persona compra el Evangelio. 这是神奇妙的恩典。 Esto es la gracia de Dios. 领受福音不需要花钱， Recibir el Evangelio no hace falta tener el plata. 想要花钱买的买不到福音。 Las personas que quieren comprar el Evangelio no van a obtenerlo. 就像保罗这里所说的，聪明人、愚拙人、希利尼人、化外人、富足的、贫穷的，他都欠他们的债。 Como dice acá Pablo, todos los que sean griegos, no griegos, sabios o no sabios, él se siente deudor de ellos. 也是神的公义。
Esto también es la justicia de Dios. 我们是白白得来的， Nosotros obtuvimos en vano, 因为那是神的爱。 porque esto es amor de Dios. 罗马书13章， Veamos el libro de Romanos capítulo 罗马 13. 书13章 Romanos capítulo 13, 第8节， versículo 8. 13章第8节， Capítulo 13, versículo 8. 凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠。在这里告诉我们说，除了欠福音的债之外，我们还欠了彼此相爱的债。 Acá dice que además de ver en cuanto al Evangelio, también nos debemos unos a otros amor, 因为我们已经从神领受了很多的爱， porque nosotros recibimos de Dios mucho amor. 所以我们亏欠了神的爱。 Entonces estamos en falta. 主告诉我们说，我们把一杯水给小组当中的一个人喝，就是坐在他的身上。 Por eso Jesús dice que si le damos un vaso de agua a uno de los más pequeños, entonces estaremos haciéndolo a Dios. 我们要偿还对神爱的债，我们是坐在人的身上，主看到了，他悦纳了，就等于是在他的面前还他的债。 Nosotros tenemos que hacer esto delante de Dios. Si Dios lo acepta, entonces Dios estamos devolviendo nuestra deuda. 在这个社会上最缺少的就是爱。 Lo que falta en este mundo es amor. 今天这个世界已经很少有爱， En este mundo hay muy poco amor. 所以主对我们来说更加的宝贵， Por eso Dios es muy valioso para nosotros, 因为神就是爱。 porque Dios es amor. 我们能够彼此相爱，我们就可以荣耀神的名， Nosotros, si nos podemos amar mutuamente, podemos glorificar su nombre. 同时能够让人得到好处。 Al mismo tiempo vamos a poder obtener beneficios. 先知告诉妇人说：“剩下的，你跟你的孩子就用这个钱去过你的日子。” El profeta le dijo a la viuda que podía usar el dinero que sobrara para su vida con sus hijos. 这是主的恩典。 Esta es la gracia de Dios. 当我们相信主的时候，也许我们对天上的父亲有所祈求， Cuando nosotros creemos en Dios, entonces le pedimos cosas. 但是当我们接受了福音以后，我们会发现，我们主给我们的远超过我们所求的。 Pero cuando nosotros obtenemos el Evangelio, sabemos que lo que tenemos es mucho más allá de lo que pedimos. 所以顺服神的话，这个妇人她就可以有剩余的恩典，能够跟她儿子一起过日子。 Por eso, creyendo en las palabras de Dios, la mujer obtuvo más y pudo usar esto para su vida con sus hijos. 她不止债还完了， No solo que pudo devolver sus deudas, 同时她的生活得到解决。 sino que también su vida fue resuelta. 今天我们受洗归入主的名下，不只是我们的罪被洗清了， Nosotros, una vez que hemos sido bautizados, no solo hemos limpiado nuestros pecados, 同时神还给我们一个成为儿女的名分，将来要承受永远的基业。 sino que también estamos siendo hijos de Dios y en el futuro obtendremos el reino celestial. 像这个妇人，她找对了人， Como esta mujer que encontró una persona indicada, 她找到了先知。 encontró al profeta. 今天我们也是一样， Lo mismo para nosotros hoy. 请看耶利米书14章， Veamos el libro de Jeremías. 耶利米书14章 Jeremías capítulo 14, 第3节versículo 13. ，14章第3节， 14, versículo 13. 他们的贵胄打发家童打水，他们来到水池，见没有水，就拿着空器皿，蒙羞惭愧，抱头而回。虽然他们拿着空器皿要去打水， Aunque estas personas venían con vasijas vacías, 但是池子里面没有水， en la fuente no había agua. 所以就带着空瓶子回来。 Volvieron con las manos vacías. 这个时候他们很失望。 Estaban muy decepcionados. 人要取水，一定是很口渴的时候才要水， Una persona busca agua solamente cuando está muy sediento, 但是得不到水， pero no podían obtener agua, 因为水池干了，没有水。 porque esta fuente no tenía agua. 这里说就蒙羞惭愧。 Entonces acá dice que ellos estaban humillados. 这段故事记载在以色列百姓他们离开神的时候所发生的事情。 Esta es una historia que ocurrió cuando los israelitas se alejaron de Dios. 在以色列的王国时代，神常常借着先知来带领以色列百姓信仰的事情。 En la antigüedad Dios usaba siempre
a los jueces para resucitar la fe del pueblo. 很多时候百姓走偏了道路， Muchas veces el pueblo se alejaron de Dios, 离开了神， se alejó de Dios 去拜偶像， para adorar a ídolos. 所以先知不断的告诉他们要回头，要回来。 Por eso siempre Dios utilizaba a estas personas para llamarlos. 可是百姓不相信， Pero el pueblo de Dios no lo creía. 百姓走自己的道路， Ellos seguían su propio camino. 所以耶利米不断的为以色列百姓祷告， Así Jeremías oró sin cesar. 到最后，他觉得不只是以色列百姓的事情。 Y al final, no solo por las cosas del pueblo de Israel. 我们看14章的11节， Veamos el capítulo 14, versículo 11. 11节，神又对我说：“不要为这百姓祈求好处。”12节，他们进食的时候，我不听他们的呼求；他们献燔祭的和素祭，我也不悦纳，我却要用刀剑、饥荒、瘟疫灭绝他们，因为这些百姓离开了神，所以神的公义要临到百姓。 Como este pueblo se alejó de Dios, la justicia de Dios iba a llegar a ellos. 甚至于神都告诉先知说：“不要再为他们祷告了，因为他们实在是不愿回头。” Dios le dijo al profeta que no tiene que orar más por este pueblo porque ellos no quieren volver. 但是耶利米知道他的职分是什么， Pero Jeremías sabía cuál era su función. 他的职分是站在神跟人之间，把神的话传给以色列百姓，带领以色列百姓能够回到神面前来。 Él sabía que él era un mediador entre Dios y el pueblo y que tenía que traer las palabras de Dios. 第4章20节， Veamos el capítulo 14, versículo 20. 主啊，我承认自己的罪恶和我们列祖的罪孽，因为我们得罪了你。21节， 21. 求你为你名的缘故，不厌恶我们，不辱没你荣耀的宝座。求你追念，不要背了我们所立的约。23节，念到这里， Hasta aquí. 在这里，耶利米不但是没有停止为以色列百姓祷告， Acá vemos que Jeremías no solo no dejó de orar por los israelitas, 同时他把自己加进去了。 sino que él se agregó a ellos. 他说：“主啊，我们承认自己的罪孽，我们承认自己的罪孽，连我包括在内都有罪了，因为百姓离开了你。” Acá dice que él reconoce sus pecados porque él mismo también se alejó de Dios. 这是耶利米先知他认清自己的角色， Esto es lo que hizo Jeremías. Él reconoció cómo era. 他看到百姓离开神，他有责任。 Él vio que el pueblo se alejó de Dios y Sí. se sintió responsable. 所以现在他祈求，连他自己都在神面前悔改。 Por eso él se arrepintió delante de Dios. 我们就看到这是整个神家里面的一个整体性。 Y vemos todo esto cómo es en la casa de Dios. 祈求神不要毁灭这个国。 Le pidió a Dios que no destruyera a su pueblo. 耶利米先知他是一个很热爱百姓的一个先知， Jeremías era un profeta que amaba a su pueblo. 他知道现在神真的生气了， Él sabía que Dios estaba muy enojado. 所以他要不断的向神祈求。 Entonces pidió sin parar a Dios. 他想到了几点， Él ya encontró tres cosas, 我们再看一下， unos puntos. 再看一下21节。 Veamos ahora el versículo 21. 他说：“求你为你名的缘故， Dice que por el amor al pueblo, 不要厌弃我们， que no nos abandone. 为你荣耀宝座， Por el trono, 为你的殿， por el templo, 为你的约， por el pacto. 这一切都是因为主的荣耀。 Y todo esto se debe a la gloria de Dios. 所以他祈求的方向已经改变了。 Por eso la dirección está cambiada. 他说：“因为你的名的缘故，因为你的名已经应许我们，你要带领我们。 Porque el nombre de Dios ya había prometido que iba a guiarlos. 虽然我们百姓离开了你， Aunque el pueblo se alejó de Dios, 但是求你不要纪念我们的过错， le pide que no recuerde sus pecados 是因为为你自己的圣名，求你不要厌弃我们， y que por su nombre que no los abandone, 为你荣耀，不要辱没你荣耀的宝座， para que no deshonre su glorioso trono, 就是为了你的殿。
por el templo de él, 耶路撒冷的光荣， por la gloria de Jerusalén, 你光辉的宝座。 por el trono glorioso. 今天这个殿就是神的家， Este trono, este templo es la casa de Dios. 弟兄姊妹能够在神的家里面热诚的服侍神、敬拜神，这是神的荣耀。 La gloria de Dios está en que todos los hermanos puedan reunirse en Dios. 所以耶利米说：“我们固然犯罪，但是因为你的名、你的殿、你的名要被高举，你的殿要被荣耀，所以请你能够赦免我们。” Entonces acá dice que por su trono, por su gloria, no los abandone. 接着他说：“不要求你追念，不要背了与我们所立的约，你已经跟我们立了约了。” Luego dice que como tiene un pacto con el pueblo, 事实上，耶利米知道， en realidad Jeremías sabe 当神跟以色列百姓立约的时候， que cuando Dios hizo este pacto con el pueblo, 神借着摩西、借着约书亚所说的都是同样的一句话： lo que dijeron a través de Moisés y Josué fue siempre lo mismo. 如果你谨守遵行我的律例典章，你们就会蒙福。 Si ustedes siguen las palabras y guardan los mandamientos, van a tener bienaventuranzas. 所以，神跟以色列百姓所立的约是两造的契约，神要守他的约，百姓也要守他的约定。 Sabemos que en este pacto habían dos partes y cada uno tenía que cumplir su parte. 今天是百姓先背约了，离开了神， Primero pecó el pueblo de Dios, se alejó de Dios. 所以神的公义要彰显。 Por eso la justicia de Dios tiene que ser mostrada. 可是这个时候，耶利米再一次的向神恳求： Y así Jeremías volvió a pedir a Dios, 不错，我们是犯罪的， diciendo que es cierto que ellos 但是 pecaron, 求你不要纪念，不要废除你跟我们所立的约。你跟我们所立的约是一个祝福的约。 pero que no por esto Dios invalide todo su pacto, que es un pacto de guiarlos. 所以他祷告之后，他相信神会带领他们， Por eso después de orar creía que Dios iba a guiarlos. 所以他知道他的祷告会蒙神的应许。 Sabía que la oración de ellos iba a ser escuchada. 这是我们在神面前祷告的时候所要存的信心。 Esta es la fe que debemos tener nosotros cuando oramos a Dios. 即使我们向神有所祈求， Cuando nosotros le pedimos cosas a Dios, 我们祷告起来了，神还没有应我们的祷告。 cuando nos levantamos y Dios todavía no cumplió con lo que pedimos, 如果那是合乎神的祈求， si esto es una petición de acuerdo a la voluntad de Dios, 我们就相信神已经垂听了我们的祷告。 tenemos que creer que Dios ya escuchó nuestra oración. 所以耶利米他祷告之后，重新的确认， Por eso una vez que él oró, él estaba seguro 他相信主的名一定会被高举， que el nombre de Dios iba a ser glorificado 神的殿一定会彰显他的荣耀。 y que el templo de Dios iba a mostrarse en gloria. 他说，神的约是永远立定。 Dice que el pacto de Dios está siempre firme. 耶利米颂赞神，神主宰一切。 Jeremías glorificó a Dios diciendo que Él controla todo. 我们从他的祷告，让我们想到，先知在神面前是蛮有信心， Vemos entonces que este profeta tenía mucha fe delante de Dios. 即使他的祈求在神面前，这些百姓已经没有任何的理由可以在神面前向神祈求了。 Y sabía que no tenía ninguna otra razón para pedirle a Dios, 因为百姓已经离开了神。 porque el pueblo ya había abandonado a Dios. 但是耶利米他向神祈求，我们看23节， Veamos ahora el versículo 23. 外邦虚浮的神中有能降雨的吗？这句话是在反问自己。23节 El 说 versículo 外23邦人当中那些神有谁能够降雨呢？ dice que ¿quién de los otros dioses ajenos puede compararse con Dios? 天能自降甘霖吗？ Que el cielo no puede hacer descender lluvia, 主我们的神啊，能如此的不是你吗？ pero la persona que puede hacerlo es Dios. 耶利米在神面前，他的祈求是用他的信心来向神祈求。 Vemos que la petición de Dios, de la petición de Jeremías delante de Dios fue con esta fe. 在神不愿意听百姓祷告的时候，他还继续的向神祈求。 Aunque Dios ya no quería escuchar la oración del pueblo, él siguió rezando. 今天，我们从耶利米先知他这个祷告里面，也让我们看到说，我们在向神祷告的时候，唯一的就是相信只有神能够救我们。
Cuando recemos nosotros también tenemos que creer que el único que puede salvar es Dios. 即使像以色列百姓离开神那么远， Aunque como el pueblo de Israel se haya alejado tanto de Dios, 先知会提醒百姓，神的愤怒是暂时的，但是神的恩典却是永远的。 el profeta recuerda al pueblo que la ira de Dios es momentánea, pero su bienaventuranza es eterna. 只要神愿意，我们的百姓就有希望。 Si Dios quiere, su pueblo va a tener esperanza. 所以我们的希望都在乎神，因为神支配的一切。 Porque toda la esperanza está en Dios. 约伯他承受到很多的苦楚。 Job tuvo mucha tribulación. 如果我们想到约伯， Si nosotros pensamos en Job, 很可能我们就会觉得我们很庆幸。 vamos a pensar que somos muy bienaventurados. 但是约伯他在这种苦难的试验当中，他看到了神。 Pero Job en esta tribulación vio a Dios. 圣经说他那么痛苦，他还不敢用嘴唇来得罪神。 Él dijo que él estaba en sufrimiento, pero jamás utilizó la palabra para quejarse contra Dios, 因为他敬畏神。 porque él era piadoso. 我们请看约伯记38章， Veamos el libro de Job, capítulo 38. 约伯记38章， Job, capítulo 38. 38章第5节， 38, versículo 5. 海水冲出。38章，对不起，第5节。 Capítulo 38, versículo 5. 你若晓得，就说是谁定的尺度，是谁把准绳拉在其上。第6节， 6. 地的根基安置在何处？它的脚石是谁安放的呢？第7节， 7. 那时诚心一同歌唱，神的众子也都欢呼。约伯他在这里来描述造物主的伟大。 Job utiliza este pasaje para glorificar la grandeza de Dios. 在这个之前，他有几个问题要问神。 Antes de esto, él tenía unas preguntas para Dios. 神爱约伯， Dios amaba a Job, 所以神非常的爱约伯，神甚至于不愿意约伯向神发问， entonces no quería que Job le preguntara esto. 所以他问了神几个问题， Job le preguntó estas preguntas. 神回答他。 Dios le respondió. 38章第1节， Capítulo 38, versículo 1. 那时神从旋风中向约伯回答约伯说：“谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明？”第3节， 3, 你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我。第4节， 4. 我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧。这是神的问话，神没有回答约伯，反而问约伯几个问题。 Dios no respondió las preguntas de Job, sino que le hizo preguntas. 接着下去，我们就看到这些对话、这些描述里面，告诉我们约伯他就不敢再问了。 Vemos entonces a partir de esto que Job no se animó más a preguntar. 人有时候会因为太生活的问题，因为自己本身所碰到的，要问主啊，为什么会这个样子？ Nosotros por nuestros acontecimientos cotidianos podemos preguntarle a Dios por qué nos pasa esto. 主的怜悯有时候或许我们会得到答案， A veces, por la misericordia de Dios, obtenemos una respuesta. 但是像约伯这样子，神告诉约伯，你是一个人，你是一个可以问我问题的人吗？ Pero como le pasó a Job, Dios le respondió a Job diciendo que si él era una persona que podía hacerle preguntas así a Dios. 意思是在告诉我们，我们有资格向神问问题吗？ Es decir, él tiene derecho a preguntarle hacia Dios. 约伯听懂， Así entendió Job. 他不敢再问， Él no se animaba más a preguntar. 他也没有问题了， Él no tenía ninguna pregunta. 因为神要他的，神要我们的，就是顺服神的话去做。 Porque lo que Dios quiere es que nosotros lo obedezcamos. 所以神爱我们，但是他没有给我们权利来问他问题， Dios nos ama, pero nosotros no tenemos el derecho 因为 de preguntarle. 他是造物主，我们是被他所创造的。 Porque Él es el creador y nosotros somos creados. 好像保罗所说的，窑土这一块土没有权利去问窑匠，你为什么把我做成这个样子？ Es como una escultura, no puede preguntarle a su escultor por qué lo hizo así. 你为什么没有把我造成一个花瓶放在这里？
¿por qué no hizo de él un florero? 我们没有那个权利。 No tenemos ese derecho. 所以，从旧约圣经、从新约圣经都在告诉我们，我们来到神的面前，一味的顺服他的话，我们的一切他会照顾我们。 Por eso, si vemos del Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a ver que si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a cuidar. 所以以利亚先知说：“降雨能够降雨的不是你吗？” Por eso el profeta Elías dijo, ¿quién es el que puede hacer caer lluvia? 我们再回来看以西结书34章， Veamos ahora a Ezequiel. 以西结书34章 Ezequiel capítulo 34, 26节， versículo 26. 34章26节。 Ezequiel capítulo 34, versículo 26. 我必使他们与我山的四围成为福源，我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降。这里告诉我们，这些时雨甘霖都是神所赏赐。 Vemos que esta lluvia, todo esto fue dado por Dios. 这是属灵的福气。 Y esto es una bienaventuranza. 就像这个妇人找对了神人，她的空瓶子就能够倒满很多的油。 Como esta viuda que encontró al profeta indicado y pudo llenar las otras vasijas. 在耶利米先知的时代，以色列百姓虽然他们带着空瓶子，但是找不到水。 Como en la época de Jeremías, pero ellos estaban vacíos pero no encontraron a Dios. 我们就看到，我们要福音在神的带领下面，我们就会有时雨，会有甘霖。 Vemos entonces que bajo la guía del Señor vamos a obtener agua y lluvia. 当时的百姓受到灾害，是因为他们背逆了神。 Y que las tribulaciones vinieron después de que el pueblo hiciera cosas en contra 但 de 是 Dios. 神没有放弃他们。 Pero Dios no los abandonó. 什么时候我们相信神，什么时候我们就看到了神。 Si nosotros creemos en Dios, ahí vamos a verlo. 我们有时候会对自己失望， A veces nos decepcionamos de nosotros mismos, 但是弟兄姊妹，我们绝对不能够对神失望。 pero nosotros no podemos estar desalentados con respecto a Dios, 他一直在告诉我们，他是信实的， porque Dios siempre nos dice que Él es justo 他的应许他会成就。 y todas sus promesas van a ser cumplidas. 我们拿着我们的空气米，走对的地方，我们就会有时雨，有油可以拿。 Si nosotros venimos con nuestras vasijas vacías al lugar indicado, vamos a poder llenarlas. 这个空气米对我们来讲是很重要的。 Esta vasija vacía es algo importante. 请看《使徒行传》，《 Veamos el libro de Hechos, 使徒行传》第八章，《 capítulo 8. 使徒行传》第8章， Hechos, capítulo 8. 在这里记载着圣灵差遣腓利到埃提俄伯太监那个地方去跟他传福音。 Acá, iban a ir a predicar a el etíope. 第8章29节， Vemos el versículo 29. 圣灵对腓利说：“你去贴近那车走。”第30节，腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”31节， 31. 他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”这个时候，我们看到这个埃提俄伯的太监权高位大， Vemos que este eunuco etíope era una persona de un rango importante 他在念先知以赛亚书。 y estaba leyendo las escrituras de Isaías. 腓利却走过去问他说：“你看得懂吗 Felipe fue caminando y se acercó a preguntarle si entendía.？” 这个腓利要不是圣灵的感动，去问一个这么有权势的人，问他说：“你看的书，你看得懂吗？”今天我们敢不敢这样去问一个有这样的人？ Nosotros a veces no nos animamos a preguntarle a alguien si entiende lo que lee. 我们就看到神的话是要给每一个人的， Vemos que las palabras de Dios son para todos. 所以在世上不管怎么样的人都需要神。 Por eso no importa a quién necesita a Dios. 圣灵差遣腓利去，腓利就没有选择。 Felipe fue enviado y no tenía opción. 但是很感谢神，就是这个埃提俄伯的太监，他倒空了自己， Pero vemos que este eunuco se vació a sí mismo 他心灵里面很贫穷， y estaba muy pobre de espíritu. 很谦虚的告诉腓利说：“因为没有人告诉我，所以我听不懂，我看不懂。” Él dijo humildemente que nadie lo guiaba y él no podía entender. 他说：“也没有人指教我，怎能明白呢？”
Dijo, ¿cómo podré si nadie me enseña? 所以腓力就上车去，他请腓力上车。这个人问他懂不懂，他也不晓得他懂不懂，就请他上车去。Vemos que lo recibió en su carro y sin saber si él entendía. 就跟他解释这段的话。Felipe le explicó este pasaje. 原来是在告诉他，耶稣基督为人类的罪受死的事情。Le estaba diciendo que Jesús había muerto por todos nosotros. 空瓶子可以因为神的恩典，让这个瓶子装满了。 Cuando una vasija está vacía, podemos llenarla. 今天我们来到神面前，也是这种的心情。 Cuando nosotros venimos delante de Dios, tenemos que tener esta fe. 我们看这本圣经，我们年轻的时候相信主，到现在我们还是看这本圣经。 Nosotros cuando éramos jóvenes creíamos en Dios y leemos la misma Biblia hoy. 那为什么有人已经相信主好几十年了，他在安息的时候还是带着圣经走进会堂里面来？ ¿Por qué una persona que hace años cree en Dios puede venir todos los sábados a la iglesia con la Biblia? 原因是神的话我们永远学不完。 La razón es que nosotros nunca terminamos de aprender las palabras de Dios. 所以神让我们活着一天，我们就有义务有一天每一天来学习神的话，来体验神的话。 Por eso, si nosotros estamos vivos un día, tenemos que usar ese día para adorar a Dios. 在以利沙先知的前面，以利沙先知他在做这个事之前， Antes de haber hecho esto, el profeta Eliseo, 亚兰王的元帅乃曼患了麻风病， había un funcionario que tenía lepra. 他家里有一个以色列带来的小女孩子，看到这个主人这么可怜，就跟他说：“如果你去找以色列的先知，你的病一定会好。” Una de las siervas de su casa lo vio y le dijo que podía ir a buscar al profeta de Israel. 他就去了， Entonces él fue. 带着很多的礼物。 Llevó muchos regalos. 以色列国当时是亚兰国常常侵略的国家，是一个弱小的国家。 El pueblo de Israel era un pueblo muy humilde porque en ese momento siempre lo atacaban los arameos. 他想我去，这个先知可能会来见我，我带这么多礼物去送给他，他一定会医好我。 Él estaba seguro de que con todos estos regalos iba a poder ser sanado. 可是他到了以利沙那个地方，以利沙连看都不看他一眼， Pero vemos que Eliseo ni siquiera lo vio. 告诉他的仆人说：“你去叫他到约旦河去洗7次。” Le dijo que a través de su siervo que fuera al río Jordán a lavarse 7 veces. 这个乃曼元帅很生气。 Naamán estaba muy enojado. 我们国家的河水比约旦河干净得多，为什么要到这里来洗澡？ Se quejó de que tenía que ir a ese río y no a otro, por ejemplo, de su país, que era más limpio. 忘掉了自己是麻风病，他不要医治了，就要回家去了。 Olvidó que él tenía lepra, así que él decidió irse. 还好他的仆人当中有一个人提醒他， Pero gracias a Dios, dentro de sus siervos había una persona que le dijo, 提醒他今天你到以色列国来，不是来侵略以色列国、占领以色列国的领土，把以色列百姓抓回去的。 le recordó que él no estaba en Israel para conquistarlo, 今天你来是要让你的病得到医治。 que él vino esa vez para sanarse de su enfermedad. 好在这个仆人提醒他说，如果先知告诉你做很困难的事情，为了你的病，你不愿意这样去做吗？ Le dijo que si el profeta le pediría una cosa muy difícil, si él lo haría para sanarse. 有时候在我们的生活当中，如果有一个像这样一个仆人，没有身份、没有地位的，给我们一句从神那里来的话，我们的人生完全改变。 A veces, a través de una persona que no es tan importante, podemos escuchar palabras que nos hacen cambiar toda la vida. 好在这个元帅平常是带兵遣将的，今天他听了一个没有很小的仆人的话，他想通了。 Entonces vemos que Naamán, al escuchar esta palabra de este obrero, se sanó. 所以他就按照先知的话，到约旦河去沐浴7次。 Y con las palabras de Eliseo fue a lavarse 7 veces en el Jordán. 今天人要得救，没有其他的选择。 Si una persona quiere salvarse hoy en día, no tiene otra opción. 但是人要得救很简单， Pero es fácil también. 就是按照神的话去做。 Tienen que hacer todo de acuerdo a las palabras de Dios. 这个乃曼元帅他就顺服去做， Naamán hizo todo con obediencia.
当他按照神人的话去做的时候，他看到神的恩典， Cuando hizo esto, se dio cuenta de la gracia de Dios. 他的麻风洁净了。 Su lepra fue sanada. 他说，他现在知道天下人间只有以色列人所拜的神是神。 Y se dio cuenta que solamente el Dios que alaba Israel es el único Dios. 所以我们说来说去，最后能够得到福气的人是顺服神的话的人。 Por eso, la conclusión es que todas las personas que tienen bienaventuranzas son las que pueden obedecer. 当我们顺服神的话去过着我们的日子的时候，我们就会看到，我们可以靠着主挣脱一切我们在生活上不良的习惯。 Vamos a ver que con la obediencia vamos a poder sacarnos todas las malas costumbres de nuestras vidas. 我们就可以用顺服的心来接受神在我们心里面所栽种的道，成为我们生命当中的力量。 Y podremos recibir el gozo y las palabras de Dios en nuestro corazón. 这个道就是要拯救我们的道。 Esta verdad es la verdad que nos va a salvar. 我们再请看约翰一书第5章。 Veamos primero de Juan, capítulo 5. 约翰一书第5章 Primero de Juan, capítulo 5, 第4节， versículo 4. 第5章第4节。 Capítulo 5, versículo 4. 因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。这里告诉我们说，我们要胜过世界，就是靠着神的信心来胜过世界。 Acá dice que si queremos vencer al mundo, tenemos que hacerlo con nuestra fe. 所以靠着神的信心，就是我们能够顺服神的话去做。 La fe es hacer lo que Dios nos manda. 神的话跟今天这个邪恶的世界是对立的， La palabra de Dios está en contra de este mundo. 所以我们能够按照神的话去做，我们就不会去沾染到今天这个世上的这些坏的这些习惯。 Si nosotros podemos hacer esto, entonces no estaremos manchados de este mundo. 第5节说：“胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神的儿子吗？”这里告诉我们，我们今天能够胜过世界，是因为我们归入主的名下，成为神的儿女。 El versículo 5 acá dice que el que vence el mundo es el que cree en Jesús y es hijo de Dios. 第6节说：“这是借着水和血而来的，就是耶稣基督。他不单是用水，也乃是用水又用血，并有圣灵做见证，因为这圣灵就是真理。所以，我们今天能够得救，这是一个恩典。 Por eso nosotros podemos salvarnos gracias a Dios. 我们要珍惜这个用水又接着血，并有圣灵做见证，来洗净我们的这个神儿女的身份。 Tenemos que entonces valorar esta identidad que tenemos como hijos de Dios. 这样子，我们就可以珍惜主耶稣为我们的死。 De esta manera podemos valorar la muerte de Jesús por nosotros. 同时，因为我们顺服神，我们就不会再回到过去的世界里面去， Al mismo tiempo, por Dios, no vamos a volver al mundo, 因为他为我们开了这条道路。 porque Dios nos abrió camino. 不管是哪一国人， No importa de qué grupo, qué nacionalidad seamos. 这个失去丈夫的妇人，或者是亚兰国王的元帅乃麦，他们要得到神的恩典，同样是顺服神的话。 Ellos van a obtener la bienaventuranza de Dios con la obediencia. 最后，我们请看希伯来书第10章。 Veamos ahora Hebreos capítulo 10. 希伯来书第10章 Hebreos capítulo 10. 23节 Versículo 23. 说：“也要坚守我们所承认的指望，不要动摇，因为那应许我们的是信实的。”这里再次强调，告诉我们说，神是信实的。 Acá dice que Dios es firme. 所以我们不会因为环境的关系来摇动我们对神的指望。 Y no tenemos que desconfiar de Dios por las circunstancias de la vida. 不管怎么样， No importa qué pase. 神为了他的名的荣耀， Por Bueno. la gloria de su nombre, 为了他的殿要被高举， por el templo de Él, 我们就变成他所祝福的对象。 nosotros vamos a ser personas bendecidas. 但是我们在今天聚会结束前，再谈到空瓶子要找对的地方。 Entonces,
podemos decir que las vasijas vacías tienen que encontrar el lugar indicado. 同时，这个空瓶子需要是干净， Además, esta vasija vacía tiene que estar limpia. 我们就可以免去像以色列百姓离开神的时候，拿着瓶子到池里去，却看不到水。 Entonces, así vamos a evitar la situación que tuvieron los israelitas cuando fueron a buscar agua y no lo encontraron. 接着，我们有新诗交唱。 Ahora vamos a enseñar un himno nuevo.